Señor, gracias por el privilegio de estar aquí, Señor, el privilegio de servirte, el privilegio de buscarte, Señor, y de escuchar tu voz cada día, Señor. Unge ahora hasta mis labios y unge esta palabra, Señor, y quita todo el nerviosismo y que tu palabra fluya como tú quieres, Señor. Úngela, gracias por ella, en nombre de Jesús. El otro día estaba con un amigo y me comentaba muy eufórico, ¿no?, sobre unas nuevas doctrinas que hay por internet, no sé qué. ¿Te has enterado? Digo, mira, pues no, yo es que no estoy a esas cosas. Y él insistía, sí, porque esa doctrina habla de no sé qué y no sé cuántos. Digo, mira, a mí no me interesan esas cosas, tío, sinceramente. ¿Esa gente da de comer al pobre? No. ¿Da de vestir al que necesita? No. Entonces, ¿qué hacen? Comprarse yates, aviones de lujo, vivir a cuerpo de rey. Digo, entonces no me interesa, tío. La verdadera religión es dar de comer al necesitado, dar cobijo a la viuda. Esa es la palabra que me interesa, ¿no? Pero sí me hizo reflexionar, porque estamos en unos tiempos en los que la gente tiene sed de conocimiento, ¿no? Y buscan en internet la predicación de no sé cuánto y la predicación de no sé qué. Y por un lado está bien, ¿no? Y yo reflexionaba y digo, jolín, me siento privilegiado porque en este ministerio tenemos una palabra, tenemos un pensamiento, tenemos la palabra de Dios que nos enriquece y hemos tenido una doctrina sana desde el principio, lo que decía Javi, la esencia, ¿no?, de este ministerio, ¿no? Hemos tenido una doctrina limpia, por ejemplo, con respecto al noviazgo, referente al matrimonio, referente a tantas cosas que han sido de bendición. Y yo me siento honrado porque he crecido en esta doctrina, llamémoslo así, no lo sé. Pero en esta palabra, ¿no?, que es la palabra de Dios, ¿no? Y hemos tenido y tenemos tremendos predicadores como Javi, como Ramón, como mi padre, como los hermanos, ¿no? Yo no necesito ir a buscar a internet a predicadores o doctrinas o ideologías. Digo, no tengo tiempo para eso. No tengo tiempo para eso, ¿no? Y eso te puede llevar también a otro punto, que es el tema de desviarte de la voluntad de Dios, ¿no? Hay mucha gente que se está quedando hasta loca con ideologías extrañas y ya hasta creen en extraterrestres y ya que si la Tierra es plana y no sé qué, y unas cosas que escuchas que dices, pero vamos a ver, ¿dónde estamos? Si Jesús venía a predicar, venía a dar de comer, Jesús venía a ayudar al necesitado, no venía a volar como Superman, eso es las películas, venía a ayudar, a echar demonios, a liberar, a consolar, a eso venía el Señor. Y a veces la gente busca, ¿no?, busca llenarse, ¿no?, y busca de conocimiento, y el conocimiento envanece, y el conocimiento es, a veces puede ser hasta diabólico, ¿no? Y fíjate lo que dice esta palabra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, que todos conocemos, ¿no? Pero estamos llamados a pastorear, estamos llamados a dirigir, a ser obreros, a ser siervos, y necesitamos sabiduría de Dios para saber discernir lo que es bueno de lo que no es bueno. Siempre decía mi padre que hay que separar, saber escoger entre lo bueno y lo mejor. Ya no entre lo bueno y lo malo, que eso se da por sentado, pero entre lo bueno y lo mejor. Y eso te lo da la gracia del Espíritu Santo. No te lo da el internet, ni el YouTube, ni te lo da la gracia del Espíritu Santo. Y como digo, ¿no?, en este ministerio tenemos buena palabra, tenemos santa palabra, edificadora, y es bueno, ¿no? Y fíjate lo que dice aquí, ¿no?, que aquí está Salomón pidiendo a Dios que le dé sabiduría, ¿no?, porque lo que le venía encima era tremendo, tenía que dirigir al pueblo de Israel. Y en el versículo 9, ¿no?, del capítulo 3, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Al Señor le agradó que Salomón pidiese esto. Y aquí lo que me llama la atención es eso, cómo Salomón clama al Señor. Ayer hablaba Paco, ¿no?, de clamar. Este ministerio ha crecido clamando a Dios, siempre, desde el principio. Hemos clamado a Dios porque hemos sufrido persecución, hemos sufrido necesidad, hemos sufrido austeridad en los principios, y siempre hemos estado clamando a Dios. Y Dios siempre nos ha respondido.
Y a veces la gente no clama a Dios, busca en internet, busca seguir al predicador más guapo que hay, que parece que es un superhombre y no sé qué, y es un hombre como tú y como yo. O sea, lo único que tiene mucho palique, tiene mucha labia y es muy guapo, pero es como tú y como yo. Y no tiene la unción del Espíritu. Lo único que busca es enriquecerse a costa de los débiles y de los pobres de mente y de espíritu. Pero Salomón clamaba a Dios. Y a veces no clamamos a Dios, no clamamos de verdad. Buscamos en otros sitios, en lo que más agrada a nuestros oídos. Porque esta gente lo que predica agrada a los oídos, cautiva a los oídos. Esas ideologías extrañas de salvo, siempre salvo, de no sé qué, no sé cuántos, cautivan a la gente y las engañan y los destruyen. Cuando la palabra es clara, deja todo y sígueme. La palabra es renunciar, la palabra es sacrificarte, es esforzarte. No es todo lo contrario. Ya disfrutaremos cuando estemos en la presencia de Dios, seguro, por la eternidad, seguro. Pero en esta vida hay que sufrir por Cristo. Y como decía Dani, vienen tiempos malos, luego vienen tiempos buenos, luego es una lucha, una victoria, una lucha, una victoria. Y así hasta el final. Y Salomón clamó al Señor para pedir sabiduría, porque para poder discernir lo bueno de lo malo. Estamos en una época que es una época privilegiada, porque los medios que tenemos con el internet, con las comunicaciones, con los adelantos, son tremendos. Cuando gente dice, no, los tiempos pasados fueron mejores, no, estás equivocado, estos tiempos son mejores. Los inicios fueron espectaculares, fueron muy bonitos, pero estos tiempos son mejores. Los tiempos que han de venir siempre son a mejor. Pero tenemos que pedir al Señor que nos ayude, que nos dé sabiduría para saber discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que decía Javi, para mantener la esencia de este ministerio. Que este ministerio de aquí a unos años no acabemos siendo humanistas, siendo colegas y amigos No, que sigamos siendo claros, que sigamos siendo como somos ahora. A pecho descubierto, somos siervos de Dios. Y me da igual que se rían de mí, me da igual que nos critiquen, me da igual. El Señor también lo criticaron, lo escupieron, le pusieron una corona de espinos. Y Él estuvo con los pobres, con los necesitados. No estuvo con los ricos, que en aquella época había ricos. Él estuvo con los pobres. Le lavó los pies a sus discípulos. Y esa es la sana doctrina. Eso es lo realmente emocionante, ¿no? Leemos también en Proverbios 2, Proverbios 2:4, dice: si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas. Yo cuando leo este versículo me da temor de Dios, porque yo no soy más que otros que han caído, otros que se han apartado del Señor. No soy más. Y esto te da temor de Dios, ¿no? De cada día clamar a Dios, que Dios te dé sabiduría, que Dios te dé la inteligencia, porque yo a veces me veo torpe en muchas cosas, ¿no? Pero clamo a Dios y Dios me da la luz. Dios me da la luz, ¿no? Y pido consejo a mi padre o a los hermanos mayores, y busco el consenso y no tomo decisiones en frío, sino clamo a Dios. Y Él te da la inteligencia, Él te da la sabiduría. Y estamos viendo cómo el diablo está intentando frustrar las mentes, ¿no? Ya sea con ideologías o sea con temor. Hemos visto durante la pandemia cómo han manipulado todo el mundo entero con temor al que va a pasar, con temor a la enfermedad, con temor. Y los que hemos clamado a Dios y hemos confiado en Dios,
hemos visto la mano de Dios y su sanidad en casi todos. Y qué bueno es clamar a Dios y entender, ¿no? Entender el conocimiento de Dios y Él da la sabiduría, ¿no? Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su palabra viene la inteligencia. No viene de lo que hablan los políticos. Los políticos mienten más que hablan. Pero la palabra de Dios te da inteligencia, te da sabiduría, te enseña, te adiestra. Y qué bueno es leer la palabra, indagar en la palabra, escudriñar la palabra, ¿no? Y sobre todo clamar al Señor que te dé sabiduría para entenderla. A veces no la entendemos, la leemos y no la entendemos, pero cuando clamas a Dios, Dios de repente te muestra cosas, en versículos que a lo mejor has leído 20 millones de veces, pero te sigue mostrando cosas, ¿no? Y qué bueno es eso, ver cómo Él te va a guardar, ¿no? Te va a guardar del mal camino. Muchos acaban por el mal camino porque caen en soberbia, caen en altivez, caen en grande conocimiento. Y créeme, no somos nada. Sin el Señor no somos nada. Puedes tener la cabeza muy gorda y saber muchos idiomas y muchas cosas y estar perdido totalmente. Pero sin embargo, el humilde, el sencillo, el que clama a Dios, ese va a ser guardado del mal camino. Y el mal camino nos puede acechar a todos, créeme, al más grande pastor y al más pequeño, a todos nos puede acechar el mal camino. Por eso tenemos que seguir clamando a Dios. En la abundancia que Dios nos da, clama a Dios para que Dios te guarde de caer en despilfarrar o en de no valorar. Y si estás en escasez, clama a Dios para que Dios te provea, te supla. Y vas a ver su mano y vas a ver su dirección, como la hemos visto en todos estos años en este ministerio. El Señor nos ha traído hasta aquí para llegar hasta el final. Pero debemos de cuidar, ¿no? Y saber discernir. Muchas veces el diablo lo ves venir, pero muchas veces no. Y si disciernes, sabes por dónde te puede venir el enemigo y lo reprendes en el nombre de Jesús, ¿no? Y te pones a orar, te pones a clamar, te pones a leer la Biblia, te pones a pedir consejo. Hermanos realmente que tengan los frutos del Espíritu, no a YouTube. Y un hermano que te diga que eres muy guapo y no te conoce de nada. No, es que ese predicador dice que somos guapos y que Dios nos necesita y que Dios no sé cuánto. No, es al revés. Nosotros necesitamos a Dios. Dios quiere contar con nosotros para hacer un trabajo, para hacer un ministerio. Pero Dios no nos necesita. O sea, Él nos ama porque quiere formar familia con nosotros. Nosotros necesitamos a Dios, ¿no? Y necesitamos saber discernir en estos tiempos, ¿no? Que hay tanta confusión, que es bueno, que no es bueno. Están queriendo meter con estas ideologías de la Agenda esta 2030, pues eso, que lo que antes era malo, ahora ya no es tan malo, no pasa nada, no pasa nada, y son tiempos mejores los de ahora, y ¿qué va? Son los mismos tiempos que en la antigüedad, solo es lo mismo, son los mismos pecados, es lo mismo. Y tenemos que ser firmes, ¿no? y ser claros. También en Levítico 10 nos dice, capítulo 9, versículo 10, capítulo 10, versículo 9, dice, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío. Y en el versículo 9 dice, y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo, lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Se vendía su palabra. Fíjate, antiguamente tenían normas muy estrictas, no se podía beber antes de entrar en el tabernáculo, como compartía Jesús, ¿no? Tenía que estar muy santificado. Y ahora parece que hay teologías, historias que no pasa nada. La fornicación, no pasa nada. Este pecado, eso, no pasa nada. Dios le perdona todo. Cuidado, aquí dice que mueres. Dice para que no muráis. Para que no muráis. Es muy seria. La palabra de Dios es muy seria. Y te da temor de Dios. No bebáis. He visto muchas personas que han caído en el problema del alcohol porque se han dado licencias y acaban bebiendo. A todos nos gusta beber. Pero tenemos que saber cuándo se puede beber y cuándo no se puede beber, cuándo se debe, cuándo no. Y si te es de tropiezo, vamos, quítatelo, pero radical.
Radical. Vamos. Y me llama esa atención, ¿no? de que estatuto es perpetuo para vuestras generaciones. O sea, el Señor no dice aquí que este será para unos años y luego ya caduca o como los estos que son cuando pasan 5 años, ¿no? Como se dice cuando una pena pasa 5 años y ya no prescribe. Dice que no, que es perpetuo para toda la eternidad. Es perpetuo. Entonces cuando vienen con ideologías, sí, porque ahora esto, porque ahora está cambiado. Mira, tío, la palabra es clara, tío. La palabra aquí dice que esto es perpetuo. No que ahora cambia porque estamos en el siglo XXI o ahora no sé qué. No, perdona. No. Y ten cuidado porque esas ideologías te pueden enfriar espiritualmente, te pueden hacer mucho daño. Discierne lo que está bien y lo que está mal. Discierne. Lo que te conviene escuchar y lo que no te conviene escuchar. Discierne. Lo que te quieres alimentar y lo que no te quieres alimentar. Porque ahora hay tantas cosas que te puedes alimentar de ellas. Te metes en YouTube y hay tantas cosas y todas pueden ser atractivas, pero ¿te conviene? Tienes que discernir, realmente. Yo prefiero escuchar a Ramón o a mi padre o a Javi, que es palabra limpia y santa y eficaz, que no escuchar a otro tipo de personas que no quiero decir. Pero vamos, yo me he criado escuchando esta palabra y ha sido de bendición para mi vida. Ha sido eficaz para mi vida. Ha sido vital en mi vida, ¿no? Y de verdad que estoy agradecido al Señor porque sé que este ministerio tiene palabra viva, ¿no? Palabra viva, ¿no? Y es precioso, ¿no? Pero tenemos que saber que tenemos que guardar los estatutos, que tenemos que tener temor de Dios, respeto a Dios, que tenemos que perseverar en guardar la esencia, como decía Javi, guardar esa esencia, ¿no? del ministerio, de los principios. Hay cosas que a lo mejor han evolucionado, han cambiado, la tecnología, los vehículos, pero hay cosas que no cambian, que son iguales. El Espíritu de Dios es el mismo. Es el mismo, el Espíritu Santo es el mismo. Y se puede conquistar enseguida. Yo lo he compartido algunas veces con mi hermana sobre la alabanza, ¿no? A veces la alabanza de ahora puede ser muy moderna, puede ser muy rimbombante, pero hay canciones que a veces lo único que te llevan es a llorar. Yo os lo decía hace poco a mi hermana, digo, hay canciones que te llevan a llorar, no te llevan a adorar al Señor. Pueden ser muy bonitas y tal, pero lo que te dan es pena. Y hay diferencia entre adorar y llorar. Porque una canción que te dé pena, te quebrantas y lloras, pero lloras de pena. Como cuando ves una película triste. Una canción de adoración te lleva a adorar al Señor. A lo mejor te lleva a llorar, pero porque estás adorando al Señor, ¿no? Y a veces los ministros de alabanza, pues tenemos que tener cuidado con según qué música usar, qué alabanzas usar. Buscar también discernimiento, discernir el momento para una canción de adoración de un tipo o una canción de júbilo, una canción de guerra, ¿no? Leemos también en 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, algo que para mí es importantísimo, ¿no? Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que tener, hermanos, la mente de Cristo. No la mente de los telepredicadores o no sé qué. No. Busca tener la mente de Cristo. Que Él venía a servir, venía a lavar los pies a sus discípulos, venía a orar por los enfermos, venía a bautizar, venía a liberar a los endemoniados, venía a servir y a darse por entero. Y el hombre natural no entiende nada. El hombre natural, esta obra, mucha gente dice, yo no entiendo ese ministerio, claro, porque eres una persona carnal. Si miras por los ojos de la carne, esta obra es imposible. Es imposible. Es una obra de Dios.
Por eso tienes que tener los ojos espirituales y ver el plan de Dios, ver cómo Dios nos está cuidando, nos está ayudando, nos está dando palabra, nos está enseñando. Ver, ¿no? Y buscar, clamar a Dios para que Dios te dé la mente de Cristo, no la mente del mundo. El mundo va completamente en contra, cada vez más va en contra de Dios, cada vez más. Estamos viendo cómo hay leyes cada vez más tenebrosas, más oscuras. Si Dios quiere, dentro de unos meses empezaremos un colegio propio de remar, ¿no? Que va a ser una bendición para nuestros hijos, porque quieren instruir a los niños ya de pequeños y les quieren meter ideologías extrañas. Qué bueno es saber discernir y decir, no, a mi hijo lo aparto de aquí, mi hijo no quiero que escuche esto, no quiero que le metan ideologías raras. Qué bueno, porque muchos están acomodados y dicen, no, me da igual, si no pasa nada. Si yo conozco a la profesora y es muy maja, lleva un aro aquí, lleva un aro aquí, lleva aquí tatuajes, pero es muy maja. Fuma porros, pero bueno, es muy maja. Pues no sé, tío, yo, una profesora así, no sé, yo no dejaría que le enseñara a mi hijo, sinceramente. No pasa nada, es muy maja. Es muy maja, pues ándate con ojo. Discierne quién se acerca a tus hijos, discierne quién comparta a tus hijos, discierne. Porque he visto muchos casos de jóvenes que han acabado siendo homosexuales porque abusaron de ellos de pequeños, porque los tocaron de pequeños. Y los padres no estuvieron pendientes de sus hijos, ¿no? Por eso, hermanos, tenemos que tener la mente de Cristo, ¿no? Y clamar a Dios para que nos dé sus pensamientos. Porque nuestros pensamientos a veces son carnales, ¿verdad? Pero cuando clamas a Dios y dices, Señor, dame tus pensamientos. Señor, reprende en mi vida pensamiento de odio, pensamiento de crítica, pensamiento de queja. Y te viene el pensamiento del Espíritu Santo, ¿no? Que es amor, que es paz, que es bondad, que es mansedumbre, ¿verdad? Pero es cuando clamas a Dios. Porque por tus fuerzas te sale el viejo hombre y la lías. Pero en el clamor continuo, ¿no? En el clamor Dios te da discernimiento, te da sabiduría para actuar en cada momento. Y creo que es importantísimo, ¿no? Cada vez más saber discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Hay cosas que parecen muy atractivas, pero a lo mejor te van a hacer daño. Te van a hacer daño. Y es mejor cortarlas, ¿no? Y quiero terminar leyendo en Malaquías 3:18. Dice, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Cuando clamas a Dios, cuando buscas a Dios, Dios te da discernimiento y disciernes lo que es justo, lo que es malo, lo que es santo, lo que no es de Dios. Pero si no clamas a Dios, si no buscas a Dios, vas a tener la mente turbia. Vas a pensar que no pasa nada, esto que he escuchado es muy bonito, es muy halagador, te motiva, es muy motivador, pero a lo mejor lo que necesitas es palabra dura, palabra de espada de doble filo. Necesitas corrección, necesitas no adulación, necesitas corrección, necesitas... Y eso viene cuando tienes al Espíritu Santo y cuando clamas a Dios. Cuando clamas a Dios, ¿no? Vas a discernir la diferencia entre lo bueno y lo mejor. Y quedarte con lo mejor. No quedarte solamente con lo bueno, sino quedarte con lo mejor, ¿no? Y quería dejaros este mensaje, hermanos, que busquemos al Señor cada vez más, ¿no? Para poder discernir realmente el plan del diablo. Que somos privilegiados, porque aquí estamos a veces, tenemos un cuerpo tan precioso y hay palabra, pero podemos caer en intentar buscar en otros lados, en intentar llenarte de otras fuentes y perderte. Así que clama al Señor, hermano. Hay que seguir clamando y clamando y clamando hasta llegar a la meta. Cuando lleguemos a la meta, pues estaremos allí, no lo sé cómo será, pero estaremos allí alabando al Señor y disfrutando con el Señor. Pero mientras estemos aquí hay que clamar y clamar y pelear y clamar a Dios. Amén. Y vamos a ver la victoria. Vamos a ver la victoria como hasta ahora, en estos 30 y pico años que llevamos de ministerio. Es una bendición ver este ministerio.
cómo ha crecido, cómo se ha expandido, con sus cosas buenas, con sus cosas no tan buenas, con nuestros errores, pero siempre con la gracia de Dios. Y tenemos que seguir ahí. Amén. Que el Señor bendiga.